Y seguimos en vivo para toda Latinoamérica y en nuestra recorrida latinoamericana volvemos justamente a Chile, donde sigue la preocupación por la seguridad, específicamente en la región metropolitana, donde se han registrado 8 muertes en las últimas 48 horas. Vamos hacia allí con Lucía López para un testimonio importante al respecto. Lucía. Hola Darío, sí, se relaciona un poco con lo que venías hablando también que está pasando en otras partes de Latinoamérica, ¿no es cierto? Cómo el crimen organizado avanza en algunas zonas del país y en particular en nuestra Latinoamérica es una preocupación de países muy seguros que hoy día se transforman en países que son inseguros para sus propios habitantes, vinculado también a otras materias como el avance del narcotráfico en toda Latinoamérica o el crimen organizado transnacional. De hecho, tú lo señalabas, el último fin de semana hasta el día de hoy se han registrado cerca de 8 muertes, la mayoría de ellos vinculados precisamente a narcotráfico, consumo de drogas, tráfico de drogas. De hecho, así lo establece la policía porque están vinculados a delitos u homicidios ocurridos con armas de fuego. Pero también está el caso de un caballero que en la mañana de ayer, en la madrugada de ayer, un hombre de más de 60 años iba saliendo de su casa a trabajar y lo asaltan para quitarle el vehículo, lo que aquí se denomina portonazo, y lo golpean y muere por los golpes ahí precisamente afuera de su casa. Es una preocupación en la región metropolitana, aunque las autoridades y también las policiales en la jornada de ayer, por ejemplo, dijeron que las tasas de homicidio han reducido, pero que sin embargo son cifras que siguen preocupando, por supuesto, y para eso vamos a conversar con el gobernador, hoy día candidato también a la reelección, Claudio Orrego. Muchas gracias, gobernador de la región metropolitana, un cargo electo democráticamente, eso es importante también mencionarlo, no representa al gobierno, representa a los ciudadanos y ciudadanas de la región metropolitana y quien también está haciendo llamados precisamente a las autoridades a implementar mayor cantidad de medidas, mayores recursos que hoy día el Estado tiene, de hecho, para poder implementar. Muchas gracias por esta conversación, gobernador. A su juicio, primero, ¿cuál es el diagnóstico que hay respecto precisamente de la criminalidad en la región metropolitana? Mira, yo creo que lo primero es decirle, bueno, saludar a Darío y a todos los televidentes a lo largo de América Latina, que efectivamente estamos viviendo una pandemia de homicidios en Chile. Las tasas se duplicaron los últimos 5 años y si bien en promedio las tasas siguen siendo bajas, quizás comparados con el resto de la región, cuando uno hace un doble clic y dice, bueno, ok, dentro del país, ¿cómo está la región metropolitana? En la región metropolitana aumentan. Es más, en algunos lugares de la región metropolitana estamos ya de tasas de 17 a 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que es muchísimo. Lo que pasa es que Santiago, para quienes no lo conocen, es una ciudad muy segregada y hay sectores muy seguros, como el sector oriente, de altos ingresos, y sectores muy vulnerables. Y lo que hemos planteado al gobierno es muy sencillo. Decretemos esta crisis de seguridad. Tenemos que adoptar con sentido de urgencia y de unidad nacional medidas que son de mediano y largo plazo, pero también se requieren algunas medidas de shock, como vimos, un tratamiento de shock, porque el nivel de temor es el más alto en la historia de nuestro país y nosotros no creemos que sea injustificado. O sea, cuando vemos el tipo de ajustes de cuenta, que llegan las bandas y se meten a los centros de salud, amenazan a los trabajadores, que están siendo asesinados pequeños, en niños menores de edad, en lugares públicos. Nosotros inclusive en el gobierno de Santiago tuvimos una funcionaria, nuestra Karina Morales, que cayó muerta por una bala, por un enfrentamiento en un lugar público como la Vega Central. Entonces, eso yo te diría que todavía no le tomamos el peso de la gravedad de lo que estamos viviendo. Cuando veíamos imágenes terribles de México ayer, con un alcalde decapitado, lo que hemos visto en Ecuador con fiscales que han sido asesinados. Bueno, si no tomamos las medidas a tiempo en Chile, con sentido de urgencia y firmeza, podemos seguir el mismo camino. No somos inmunes. Chile no es inmune ni a las dictaduras militares, ni a la corrupción, ni al populismo, y tampoco es inmune al crimen organizado, y eso, creo yo, es una demanda para quienes tenemos responsabilidades políticas de mucha generosidad y de mucho sentido de urgencia. Es importante lo que dice el gobernador Darío, porque estamos hablando de una autoridad que hace muchos años, antes del estallido social, porque hay mucha gente que, y tienen razón, de hecho los especialistas, ¿no es cierto?, que señalan que el fenómeno de la transnacionalidad del crimen organizado está relacionado con la pandemia. Otra gente aquí habla de lo que pasó a partir del estallido social
del año 2019. Sin embargo, usted, gobernador, si mal no recuerdo, desde mucho antes está escribiendo, porque él era intendente y además alcalde también en otras comunas, precisamente de lo que está pasando en las comunas vulnerables, y lo anunciaba también, decía prácticamente lo mismo que ahora: hay que poner ojo, no somos inmunes, en cualquier momento nos vamos a dar cuenta que el crimen organizado está en la puerta de nuestras casas. O sea, estamos hablando de un fenómeno que usted viene alertando y hoy día hace este llamado. Sin embargo, parece que las autoridades, no sé si en la jornada de hoy, hace unos meses o hace ya una década, cuando usted ponía los primeros gritos en el cielo o las primeras alertas, ¿no le están tomando el peso suficiente al problema? A ver, yo creo que, mira, que creemos que mucha gente cree que esto es un poco más delitos de los que teníamos antes, y la verdad es que la naturaleza del delito cambió radicalmente. Aquí tenemos bandas internacionales con sus respectivas sucursales locales, con gran poder de fuego, con mucho poder económico, que reclutan soldados, que se toman los territorios. Gran parte de esta, yo diría, ola de muertos que hemos tenido son ajustes de cuentas y disputas territoriales. Nosotros, como parte de un programa del Gobierno de Santiago, en alianza con la Fiscalía del Ministerio Público de la Zona Sur y de la Fundación Paz Ciudadana, invitamos al juez Giovanni Tartaglia, que es el jefe del grupo antimafia italiano y también europeo, y él nos decía algo muy sencillo: mira, si ustedes no son capaces de perseguir el patrimonio y el dinero de estos grupos organizados, siempre va a haber dinero para más armas y para más soldados, y en vez de estar previniendo la comisión de delitos, van a seguir, contando cuerpos y contando muertos. Yo creo que lo que tenemos que hacer como país es actualizar rápidamente nuestra legislación y crear equipos de alto nivel de cooperación también internacional. Mira, él nos explicaba que hoy día esta transnacionalización del crimen hace que, grupos italianos subcontraten a el primer comando de la capital brasileño, al Tren de Aragua venezolano, a algunos propios de aquí chilenos, a los pulpos de Perú, para cometer delitos internacionales. Y el llamado que yo he hecho, aparte de fortalecer las leyes, aquí tenemos un debate en el Parlamento que no hemos logrado zanjar respecto al secreto bancario, que fue clave en el caso de Italia, también la limitación del uso del efectivo, cárceles de alta seguridad para poder segregar a los capos de la mafia, y por supuesto también muchas medidas de prevención que no son combate al crimen, pero que también son importantes. Chile tiene hoy día cerca de 100.000 niños que están en edad escolar, que no están en el colegio. Entonces la pregunta uno es, claro, tenemos que construir más cárceles, por supuesto, tenemos que tener mejores policías, pero también tenemos que sacar a los niños de la calle y volverlos al colegio. De lo contrario, esto es una bomba de tiempo para el futuro de nuestro país. Darío, te quiero dar la palabra a ti, por favor. Gobernador, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Quiero compartir con usted un estudio que salió publicado hace algunos días, quizás usted ya lo pudo ver, que me resultó impactante por las conclusiones que arroja. Es una encuesta que hace la consultora Gallup, hace muchos años la hace, que le pregunta a la gente de distintos países si se siente segura saliendo a caminar a la calle o no. Esa encuesta arroja que solamente el 36% de los chilenos se siente seguro saliendo a caminar a la calle. Es uno de los números más bajos, incluso a nivel mundial. Y es impactante porque uno ve, por ejemplo, El Salvador, que era el país más inseguro del mundo y que sabemos que aplicó una política muy radical contra el crimen organizado, donde el 88% se siente seguro. Pero es el dato, digo, de los países donde se sienten más seguros. Y son datos que me parece que eran más cercanos a los que por ahí tenía Chile hace 10, 20 años. Cuando usted ve esos datos, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué es lo que piensa? Bueno, Darío, yo creo que estamos viviendo la peor crisis de seguridad de nuestra historia. Creo que efectivamente los niveles de violencia que estamos viendo, el uso bastante indiscriminado de armas de fuego, delitos con tipologías nuevas, lo que se conocía en América Latina pero no conocíamos acá, como los motochorros, los portonazos, las encerronas en la autopista, hace que todos, incluyéndonos a quienes somos autoridades, muchas veces en la calle andemos mirando para el lado para que no vayamos a ser víctimas de estos delitos. Yo te diría que eso es un síntoma que todavía no se expresa quizás en las estadísticas. Cuando tú miras las estadísticas de homicidios cada 100.000 habitantes, todavía Chile tiene estadísticas muy bajas, pero eran aún más bajas hace 5 años. Ese es el tema. Los países no se comparan con el que está peor, se comparan con su historia reciente. Y en Chile, la verdad es que la situación de seguridad era bastante buena, o relativamente buena, al menos hace 5 o 6 años, y esto se ha empeorado rápidamente. Creo que el fenómeno de migración masiva, por supuesto, del estallido social y la
pandemia generaron un caldo de cultivo para que esto se masificara, pero también un Estado que se quedó un poco en los laureles. O sea, nosotros siempre los chilenos nos hemos sentido orgullosos de nuestras policías, de nuestro sistema penitenciario, pero nos quedó chico. O sea, este es un nivel de crimen organizado con muchos recursos, o sea, la corrupción está campeando hoy día en muchos lugares de nuestro país, con poder de fuego que antes no veíamos en las calles. De hecho, hemos estado teniendo que cambiar el armamento de nuestros policías porque se enfrentan a delincuentes que tienen mayor poder de fuego que las policías. Entonces yo te diría como que nos pilló esto que venía del resto de América Latina, quizás de alguna manera amparados en esta idea de que los chilenos somos distintos, pero bueno, no somos inmunes, somos parte de la región. Y ya había muchos síntomas en otros países de que esto podía ocurrir también en nuestro país. Perdón, gobernador, solo para cerrar, Darío, a propósito que menciona de las armas para la policía, una discusión que es contingente aquí, que tiene que ver con la posibilidad de que en este estado de shock en el que se encuentra el país, las Fuerzas Armadas puedan actuar también. Y se lo pregunto en el contexto de los recursos que tienen los gobernadores, porque alguien podría decir, bueno, pero usted autoridad, ¿qué pueden hacer los gobernadores o no? Parece que no pueden hacer mucho en términos de recursos, pero sí pueden al menos levantar la voz por algunas medidas. Mira, no tenemos facultades formales en materia de seguridad, pero hemos hecho mucho. En el caso de la región metropolitana, estamos invirtiendo en prevención del delito, mucho más que la Subsecretaría de Prevención del Delito en todo el país. ¿Y en qué tipo de cosas? Mira, desde cámaras comunitarias, cámaras de televigilancia para los municipios, más de 200 vehículos de seguridad para los municipios, 95 vehículos para los carabineros, muchos de ellos blindados, incluido un helicóptero, cuarteles para la Policía de Investigaciones, inclusive vehículos blindados para los sistemas de gendarmería. Ahora, estamos haciendo todas estas cosas, pero no podemos mandar la fuerza policial. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Primero, que se acelere la agenda legislativa. Hay leyes importantes, sistema de inteligencia, Ministerio de Seguridad Pública, secreto bancario, que hay que sacarlos rápido, y también la atribución a los gobiernos regionales para que podamos intervenir más. Segundo, yo creo que hay que implementar algunas medidas ya, o sea, la cárcel de alta seguridad en Chile y en Santiago hay que implementarla con sentido de urgencia, dotar a las policías de nuevas herramientas como las pistolas Taser, que son pistolas no letales, que nosotros ya estamos financiando como Gobierno de Santiago. Y lo tercero, te diría yo también importante, involucrar a las autoridades del dinero. El Sistema Nacional de Aduanas y el sistema de impuestos internos tiene que tener un rol fundamental. De lo contrario, si no paramos el patrimonio, vamos a seguir contando muertos y contando armas. Bueno, es una discusión importante que está en el Congreso, que no tiene el apoyo 100% de los parlamentarios. Lleva un rato precisamente discutiéndose la posibilidad de avanzar más rápidamente en la búsqueda, en la persecución del dinero, pero es también uno de los temas que abundan precisamente entre los especialistas respecto de la necesidad de combatirlos para la prevención, más allá de, como usted dice, lo que se puede hacer a partir de la investigación de los crímenes, sino que evitar que esos crímenes se produzcan. Muchas gracias, gobernador, por su tiempo. Claudio Rego, en suspenso, porque además está llamado a la reelección precisamente, así que veremos de qué forma también continúa esa carrera política entre medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adelante, Darío. Gracias, Lucía, y muchas gracias al gobernador Orrego.